Amigo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y te dejo con los micrófonos con todo el foro. Muchísimas gracias, amigo. ¿Qué tal, maestro Eric? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Es un gusto, es un placer, completamente un privilegio estar contigo en esta noche. El tema que nos ocupa en este día seguramente ha sido materia de debate en más de una ocasión y en diversos foros. En esta noche vamos a intentar darle respuesta. ¿Qué es el hecho que la ley señala como delito? Pero antes de empezar, yo te quiero exhortar muy atentamente a que invites a otros compañeros, colegas, litigantes, operadores jurídicos para que se conecten en este momento. ¿Sabes? Porque de verdad pocas veces tenemos la oportunidad de ver con minuciosidad un término que se ha utilizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la reforma de 2008 y desde luego en nuestra legislación procesal, pero de una manera depurada. Yo aquí no vengo a dictarte definiciones, tampoco vengo a darte aspectos desde la subjetividad, en donde yo te voy a decir que acompañado de mi experiencia, pues es lo que funciona. En realidad no, son conceptos que tienen sustentos teóricos, y en ese sentido a mí me parece que vale mucho la pena tener noción, tener entendimiento y desde luego procesar esta clase de conceptos. El hecho que la ley señala como delito. También te quiero invitar, por favor, a que pues nos escribas tus dudas, escribas tus comentarios. Aquí no nos ofendemos, ni mucho menos, al contrario. Este es un espacio plural de debate, completamente democrático, porque así lo ha pues instaurado nuestro querido amigo y maestro Eric Vázquez, en el sentido de que esta clase de conversatorios, bueno, pues te debe de dejar algo. Además debe de instalar herramientas que tú puedas utilizar desde ya en el mundo práctico, y claro, debe ser un espacio en donde tú puedas aportar tu opinión, porque recuerda que entre todos sabemos todo. Bueno, dicho esto, como tú ya lo sabes, el hecho que la ley señala como delito, pues es un concepto que aparece en determinadas legislaciones. ¿En qué legislaciones? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y desde luego va a servir para una determinada finalidad: el hecho que la ley señala como delito. Si tú echas revista a partir de los artículos 16 y 19, desde la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia, te vas a encontrar con un común denominador: que tanto las órdenes, citas de comparecencia, sobre todo la orden de aprehensión, y el auto que vincula a proceso a una persona en conflicto con la ley penal, o bien el auto por el cual se resuelve su situación jurídica, tienen un común denominador, que es el hecho que la ley señala como delito. Artículo 16, artículo 19 de la Carta Magna. Sin embargo, eso no es todo. En diversos artículos también del Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos este concepto. Artículo 141, artículo 316. Ahí también encontramos en esas mismas fases, en esos mismos actos procedimentales, este concepto del hecho que la ley señala como delito. Si nosotros lo ponemos de esa manera, automáticamente pensamos en los antecedentes. ¿Qué había antes? De hecho, para emitir una orden de aprehensión, ¿qué es lo que se ocupaba antes? ¿Acaso siempre hemos tenido este concepto en la Constitución, en nuestros códigos procesales? ¿O hemos manejado otra clase de conceptualizaciones para el efecto de generar actos de molestia, como la orden de aprehensión y como la situación jurídica? Si tú te vas a la Constitución de 1917, precisamente en el texto del artículo 19, tú vas a encontrar cuerpo del delito, ¿vale? Cuerpo del delito. Seguramente con experiencia, si has litigado en el anterior sistema, en el tradicional, has escuchado que las averiguaciones previas, esto es, que la actividad investigativa a cargo del agente del Ministerio Público en cumplimiento de su alta encomienda de investigar delitos de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Federal, debía recabar suficiente información para el efecto de comprobar el cuerpo del delito. Tradicional, sistema tradicional. Acuérdate que en ese sistema, bueno, pues
era muy diferente ahorita. Seguramente si tú tienes más o menos mi edad, ¿no?, unos 40 en adelante, vas a saber perfectamente qué es el sistema tradicional. Incluso has trabajado de esa manera. Has hecho prácticas allí. Has llevado asuntos. Has defendido, has acusado, has resuelto en ese sistema. Hasta cierto punto podría decirse que es fácil, pero para quienes están iniciando a estudiar derecho, para quienes acaban de concluir, seguramente el cuerpo del delito es un concepto novedoso. A ver, maestro Daniel, vienes a hablarnos del hecho que la ley señala como delito y ya nos introduces un tema nuevo, el cuerpo del delito. Nos ubicamos rapidísimo para quienes están conectando apenas. Estamos hablando precisamente del hecho que la ley señala como delito, constituido desde la Carta Magna en los artículos 16 y 19 a partir de la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, este concepto netamente es desde el sistema penal acusatorio, es decir, que aterriza en suelo mexicano para ponerse en práctica, para poder determinar, realizar y proveer determinadas actuaciones que se tienen que ver con fases preliminares. Sin embargo, esto no ha sido siempre de esa manera, porque si nosotros verificamos el contenido de los artículos 16, 19 de la misma Constitución, pero vigente a partir de 1917, te vas a dar cuenta de que en lugar de que diga hecho que la ley señala como delito, dice cuerpo del delito. ¿Qué es el cuerpo del delito? Bueno, ¿a quién le importa, maestro Daniel? Actualmente el sistema tradicional pues está muriendo. En realidad todos los asuntos que llevo son del acusatorio. Es más, cada vez que voy a entrar a un juzgado del tradicional para imponerme de actuaciones, pues es bien fácil porque todas las pruebas ya están cosidas, ya están ahí agregadas en un expediente así de extenso, son 5 tomos y todo está ahí fácil y rápido. ¿Para qué hablar del cuerpo del delito? Hay un aspecto muy importante, querido amigo, amiga, que es a lo cual quiero llegar al final de esta charla. El cuerpo del delito, el hecho que la ley señala como delito, son aspectos que, aunque parecen ser diferentes, tienen mucho contenido dogmático. Y justamente eso se va a aclarar en este momento. En un momentito más, vamos, sígueme, ve conmigo, por favor. Mira, cuando decimos cuerpo del delito, es un concepto que obviamente aplicamos en el sistema tradicional a partir de la creación de nuestra Carta Magna en 1917 y que además va a permanecer en la redacción de esa norma máxima del país hasta 1993. O sea que el cuerpo del delito vino empleándose desde 1917 hasta 1993, sistema tradicional. Sin embargo, pues digamos que la dogmática jurídico-penal mexicana debió actualizarse, debió sufrir avances para los efectos de pues abarcar mayores aspectos de la teoría del delito y para poder definir incluso en etapas preliminares aspectos subjetivos de la conducta, como los elementos subjetivos distintos del dolo, como los elementos normativos, como el dolo y como la culpa. O sea, que a partir de la reforma de 1993 ya no se va a llamar cuerpo del delito, se va a llamar elementos del tipo. O sea, que en la reforma de 1993 se crea un parteaguas en la Constitución. Y a partir de ese momento dejamos de ser, digamos, como materialistas y pasamos a verificar aspectos subjetivos de la persona en conflicto con la ley penal, como el dolo, como la culpa. O sea, maestro, ¿me quieres decir que cuando estudiamos el cuerpo del delito de 1917 a 1993 no nos importaba el dolo y la culpa? En efecto, para fases preliminares no había que probar ni el dolo ni la culpa. Oye, entonces, ¿qué debíamos probar? Esa es una gran pregunta y vamos hacia allá, pero vamos poco a poco. Ya hablamos de 1917 a 1993. ¿Qué operaba a nivel constitucional? Tú dímelo, tú piénsalo. Cuerpo del delito, así de fácil. A partir de 1993 hasta 1999, del 93 al 99, se produce un cambio
muy importante. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a decir cuerpo del delito, sino que va a decir elementos del tipo. O sea, si los elementos del tipo plantea el estudio integral tanto de aspectos objetivos, materiales externos, como normativos, como subjetivos, entonces en fases preliminares sí había que estudiar los aspectos de la psique del sujeto activo del delito. Menudo problema para los ministerios públicos. ¿Sabes por qué? Porque como lo relata nuestro amigo y gran maestro mexicano Enrique Díaz Aranda, en el libro El Dolo, precisamente en las primeras páginas, él dice que los agentes del Ministerio Público se encuentran con un gravísimo problema a partir de ahí. Recuerda que estamos hablando del periodo comprendido a partir de 1993 a 1999, cuando la Constitución, en los artículos 16 y 19, decía elementos del tipo, pero no cuerpo del delito. Dice Enrique Díaz Aranda, menudo problema para los agentes del Ministerio Público, porque si tenían esa carga tan brutal, probatoria, que incluía aspectos subjetivos de la persona en conflicto con la ley, eso significaba que los jueces penales negaban cualquier orden de aprehensión. Obviamente bajo el argumento de que los elementos probatorios contenidos en la averiguación previa, así se llamaba, averiguación previa, actualmente pues tú sabes perfectamente que es una carpeta de investigación en el sistema penal acusatorio. En la averiguación previa recabada por el agente del Ministerio Público, en respuesta a la encomienda del artículo 21 de la Constitución, no eran ni suficientes ni eficaces para acreditar los elementos subjetivos, como el dolo, por ejemplo, como la culpa, por ejemplo, como los elementos subjetivos del dolo. Maestro, ponme un ejemplo de un elemento subjetivo del dolo, más o menos para que nos vayamos entendiendo. Bueno, si tú eres del estado de Puebla y tienes a la mano el Código Penal, en el artículo 308, fracción segunda, tú vas a encontrar un texto muy curioso. Dice, al que a sabiendas de que una mujer se encuentra embarazada y le produce lesiones que ponen en peligro la vida del producto, entonces el que a sabiendas, ese es un elemento subjetivo distinto del dolo. Oye, ¿cómo lo voy a saber? No lo sé. Es trabajo del Ministerio Público, que lo pruebe él. Qué complicado. Para una fase preliminar era difícil acreditarlo. O sea, que si no me traes prueba de ese elemento subjetivo distinto del dolo, lo que voy a hacer es negar la orden de aprehensión. Inténtalo las veces que quieras. Pero ¿qué crees? Mientras no me traigas carga probatoria para acreditarlo, yo te voy a negar las órdenes de aprehensión que me traigas. En términos y en palabras del gran maestro Enrique Díaz Aranda, eso trajo como consecuencia en este periodo del 93 al 99 un exceso de impunidad. Y es que no era un problema de la Fiscalía, en ese momento llamada Procuraduría General. Recordarás, no eran fiscalías. Las fiscalías pues se integran en las leyes orgánicas como reflejo y como respuesta a la reforma de 2008. Anteriormente eran procuradurías. No era problema de las procuradurías, era un problema de entendimiento. A ver, si tú pudieras delimitar el largo y el ancho de una figura, pues es muy sencillo. Toma una regla de 30 centímetros, colócala sobre esa figura y entonces tú tienes una respuesta. 25 por 20, 30 por 20, 15 por 12, no sé. Ese es el largo y el ancho. Es objetivo mirarlo. Pero si tú quieres establecer las medidas y colindancias, el largo y el ancho de un concepto como cuerpo del delito era muy diferente. Y más aún, si querías establecer el largo y el ancho de otro concepto que es elementos del tipo, era algo completamente diferente, porque aunque se ocupaba el mismo instrumento de medición, o sea, la teoría del delito, habían más centímetros para abarcar el área de los elementos del tipo penal. O sea, mira este cuadro que tengo atrás, más o menos. Esta parte que tú ves aquí al interior, con las rayitas verticales, imagínate que esa área, querido amigo, amiga, constituye el cuerpo del delito. ¿Por qué? Porque digamos que la porción que
había que acreditar era menor en relación a un concepto que era mayormente proporcional a ese. De manera que el resto del cuadro son los elementos del tipo penal. ¿Por qué? Porque tiene los mismos que el cuerpo del delito, pero otros que hacen que el trabajo de demostración sea mucho más complejo. Entonces, si en el cuerpo del delito nosotros teníamos una carga probatoria más o menos complicada, para los elementos del tipo penal que entran en vigor del 93 al 99, era más difícil todavía. Y bueno, esto, según nos lo explica pues la historia constitucional, trae una seria consecuencia: impunidad. ¿Qué ocurre? 1999, año importantísimo y crucial, así como la reforma de 2008, que fue muy importante. 1999 se produce una contrarreforma. Escucha esa palabra, contrarreforma. Desde luego en materia de seguridad y justicia. Si antes de 1917 a 1993 tuvimos cuerpo del delito, pero del 93 al 99 tuvimos elementos del tipo, y dado la impunidad que se vivió precisamente porque se vivía una incapacidad brutal para probar a nivel, digamos, en etapas preliminares, incluso los elementos subjetivos para que el juzgador pueda librar una orden de aprehensión. Entonces, obviamente hubo que terminar con esa era, hubo que terminar con esa etapa. Ya no van a ser más elementos del tipo. El legislador dice en el 99, a partir de este momento vamos a regresar a cuerpo del delito. Oye, pero ¿cómo? Si era un avance importantísimo en la dogmática jurídico-penal mexicana. De hecho, en Alemania se escribe un libro de texto, La teoría de la acción penal, tú sabes, en Hans Welzel. A partir de 1930, 1931, ellos ya estaban pensando en elementos subjetivos y los tribunales comienzan a trabajar bajo esta dinámica. 1930, 1931, pero nosotros incorporamos estos elementos subjetivos a nivel de elementos del tipo hasta 1993. Imagínate, o sea, ¿cuántos años después? Pero ¿qué crees? En el 99, como se vive todo este ambiente de impunidad, entonces regresamos a cuerpo del delito. Regresamos 60 años en el tiempo. Eso es lo que pasó en el Estado mexicano. Tú verifica la Constitución, baja la Constitución de 1917, la de 1993 y la de 1999, y vas a encontrar primero cuerpo del delito, luego elementos del tipo y luego cuerpo del delito. Contrarreforma. Por eso seguramente que has escuchado no sé, actualmente ya no, pero hace un par de años era común escuchar con el sistema penal acusatorio, porque se habló de una supuesta puerta giratoria, de la contrarreforma, o sea, volver a lo que antes teníamos. ¿Qué es lo que teníamos inmediatamente atrás? Pues el cuerpo del delito, justamente eso. Pero bueno, entonces ya tenemos que es cuerpo del delito, posteriormente elementos del tipo y otra vez cuerpo del delito, hasta 2008. Hasta 2008. En 2008, ¿qué hay, señores? El hecho que la ley señala como delito. Solo que esa expresión únicamente es para el sistema procesal acusatorio. Repito, esa expresión únicamente va a funcionar para el sistema penal acusatorio. Oye, ¿y el tradicional? O sea, porque si la reforma constitucional dice ahora el hecho que la ley señala como delito, entonces, si tenemos un asunto en el tradicional, seguramente también allá se tiene el hecho que la ley señala como delito, porque la Constitución manda. La respuesta es no. Incorrecto. El hecho que la ley señala como delito es un concepto que viene a suelo mexicano a partir de la reforma de 2008 y tiene vida exclusivamente en un carril, en una vía, en un camino que se llama sistema penal acusatorio. Entonces, maestro, para el tradicional, porque todavía hay muchos asuntos en el tradicional. Yo mismo, amigos, amigas, que trabajo en un tribunal de segunda instancia,
tengo asuntos del tradicional. Tengo un tomo por aquí, tengo otro tomo por acá, otros 5 tomos por allá, y otro compañero tiene muchos más, etc. Pero también aquí tengo discos DVD de otras audiencias del acusatorio. O sea, actualmente el sistema tradicional pues no ha muerto. Hay cientos de miles de asuntos todavía. Y de esos tenemos en apelación un montón. Y en los juzgados todavía más. Es más, en las agencias del Ministerio Público tienen órdenes pendientes. Y en la medida que no prescriban esas acciones delictivas, van a seguir ahí. Y cuando se cumplimenten las órdenes de aprehensión, bueno, tendrá que seguirse a la luz del sistema tradicional y ser juzgados de esa manera. O sea que no ha muerto el tradicional, sigue vigente. Y entonces, maestro, ¿qué opera? O sea, ¿qué concepto opera allá en el tradicional? Si aquí es el hecho que la ley señala, como allá en el tradicional, ¿cuál sería? Pues el cuerpo del delito. Maestro, pero en el 2008 hubo una reforma donde ya no es cuerpo, sino el hecho que la ley señala como... Sí, ojo. Abogados, abogadas. Este es un error muy común allá afuera. Yo lo veo en ocasiones en los agravios. Cuando escucho las audiencias, lo escucho exponer de esa manera. Cuando leo las promociones en el tradicional, veo que lo exponen. Hay un error muy frecuente, que nosotros los abogados muchas veces somos víctimas de la propia ley. Si nosotros vemos un dispositivo que dice derogado, decimos, pues está derogado, ya no vale. Mentira. Todo depende, porque esa frasecita de derogado pudiera no ser funcional, pudiera no operar respecto de la ley vigente al tiempo de los hechos cuando sí funcionaba. Un ejemplo rapidísimo. Los códigos penales, bueno, el que tú tienes en tu estado o en el lugar en donde nos estés escuchando, en otro país, el código penal del lugar en donde nos escuchas, te apuesto a que tiene, en la primera parte desde luego, tiene dispositivos que regulan la disminución de la penalidad. ¿En qué casos? Pues en los casos de confesión. Pero esa disminución de la penalidad opera para el sistema tradicional. ¿Vale? Sistema tradicional. ¿Qué ocurre cuando entra en vigor el acusatorio? Después del 2008. Bueno, en el acusatorio se contempla un procedimiento abreviado, artículo 201 en adelante. Y este procedimiento abreviado tiene 2 finalidades. Primero, destruir el procedimiento ordinario, porque el abreviado es un procedimiento extraordinario, que tiene como finalidad no llegar a juicio oral, no llegar ante un tribunal de enjuiciamiento, sino que es el propio juez de control, ese mismo juzgador que se dedica a resolver aspectos sustantivos, procesales, en fases preliminares, sea él mismo el que resuelve el asunto a través de un procedimiento abreviado. Y 2, la reducción de la penalidad. Tan fácil, tan sencillo. Pero ¿qué crees? Como en la parte sustantiva del Código Penal ya tengo un método de reducción ante la confesión, y como se acogió al abreviado respecto, del camino procesal de su asunto, ¿eso acaso significaba 2 reducciones de penalidad? Tanto la del sustantivo como la del adjetivo. Obvio no. ¿Qué tuvieron que hacer los legisladores? Pues trabajar de inmediato y derogar las disposiciones del código sustantivo, dejando obviamente vivas aquellas relacionadas con el procedimiento abreviado. Constátalo tú mismo. 201 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales aún contempla tanto el abreviado como la disminución de las sanciones. Pero si estamos litigando un asunto en el tradicional y vemos la disposición que preveía una disminución de la penalidad y actualmente dice derogado, no podemos decir, pues ni modo, ¿no? Ya me quitaron el beneficio y mi cliente había confesado. No. Exposiciones de motivos. Si tú verificas a través de la interpretación histórica por la cual se llega con la lectura de la exposición de motivos, entonces te vas a dar cuenta de que el legislador quiso derogar esa reducción de la penalidad por confesión, pero para el acusatorio, dejándola subsistente para el tradicional. Entonces todos diríamos, oye, pues nos hubiera dejado una nota el legislador ahí en el código, o sea, artículo 82, ter, 2 puntos, derogado,
Nota: esta derogación únicamente surte sus efectos para el sistema tradicional, quedando vigente en sus mismos términos para el sistema tradicional. Eso nunca va a pasar, amigos. Es problema de los operadores jurídicos. Es problema tuyo, compañero. Es problema tuyo, compañera. Nosotros somos los intérpretes de la norma. Y si no estamos a las vivas, bueno, nos van a comer las otras partes. Entonces, tenemos dos vías: tradicional, acusatorio. A partir del 2008, el hecho que la ley señala como delito es un concepto que va a entrar en juego en el sistema acusatorio. Sin embargo, en el sistema tradicional persiste la frasecita cuerpo del delito. Entonces, recapitulando rapidísimo: 1917, artículos 16 y 19, cuerpo del delito. 1993, 1999, mismos artículos constitucionales. Tú dilo, tú piénsalo. Elementos del tipo fácil. Pero la contrarreforma a partir del 99 en adelante, volvemos a la expresión cuerpo del delito. Y a partir de 2008, únicamente para el sistema acusatorio, el hecho que la ley señala como delito, quedando subsistente el cuerpo del delito actualmente. Pues bien, hasta acá ya hablamos pues de tres frasecitas mágicas que nos han dado dolores de cabeza. Hasta aquí, digamos que la primera parte de esta exposición ya quedó agotada. Y si te das cuenta es súper sencilla, porque es 1917, 1993, 99, 2008. Listo, eso es todo. No hemos dicho más. Maestro, por favor, pasemos a la siguiente fase. Perfecto. La siguiente fase es: ¿qué diablos es el cuerpo del delito? ¿Cuáles son los elementos del tipo? ¿Y cuál es nuestro tema? El hecho que la ley señala como delito. Te pido que te quedes, por favor. Te prometo que voy a llegar a un punto. Nos va a quedar muy claro a todos, y a partir de ahorita, digamos así como que si tenemos un asunto en el tradicional, otro en el acusatorio, va a ser pan comido a partir de esta explicación. Y quiero ir rápido, para no quitarte más tu tiempo. Mira,